Conectados contigo radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento. A continuación, iniciamos un programa donde la migración, emprendimiento, noticias de actualidad, eventos y cultura son el plato fuerte para culminar la mañana y dar inicio a la tarde. Así que, bienvenidos a Mayna Veda Te Cuenta, con Maylin Naveda. Buenas tardes, seguimos acá en Conectados Contigo Radio. Hoy programa, como siempre, fomentando la migración responsable, y en esta oportunidad hacemos un segundo, yo creo que ya es el tercer programa referente a la regularización migratoria. ¿Por qué he sido muy insistente con este tema? Porque efectivamente ha habido muchos inconvenientes, personas que me dicen, mira May, envié los antecedentes sin la postilla, personas que han tenido inconvenientes con el pago, personas que están muy impacientes porque no les llegan los antecedentes, no les ha llegado el título de residencia, etcétera. Ciertos detalles que es importante destacarlo y aclararlo, porque efectivamente hay ciertas cositas que uno, por miedo a equivocarse, puede equivocarse sin querer. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a también a recordar o dar un resumen de a qué corresponde la regularización, quiénes pueden participar, qué opciones tienen y cómo es el proceso paso a paso para posteriormente responder sus preguntas. Les recordamos también que estamos en un live por @gestionmigrante. Mientras estemos en música, vamos a activar los comentarios y responder cualquier pregunta que tengan. Así que pendientes entonces, también por allí y por acá por conectadoscontigoradio.com. Ok, lo primero que tenemos que conocer es que este proceso inició el 20 de abril, una vez que fue publicado en el Diario Oficial la nueva Ley de Migraciones. ¿Ok? Eso por un lado. Comenzó el 20 de abril, tiene una duración de 180 días el proceso, por ende, tenemos hasta el 17 de abril para que se cumpla ese tiempo. ¿Ok? Ahora bien, tenemos todo ese tiempo para realizar la solicitud de regularización. Lo otro que hay que tener en cuenta es que es una solicitud que se hace de manera online, que corresponde para personas que hayan entrado por paso habilitado antes del 18 de marzo del 2020, que fue cuando inició el estado de catástrofe, y por ende todo lo que correspondía a todas las medidas sanitarias que se dieron por parte de la pandemia acá en el país, ¿ok? Lo otro es que es para personas mayores y menores de edad que cumplan con ciertos requisitos, y de eso vamos a hablar, obviamente. A ver, ¿quiénes pueden postular a la regularización? Recordemos todas estas opciones. 1, quien entró antes del 18 de marzo del 2020 y no haya nunca solicitado visa. Tengo casos de personas que han llegado en el 2019, 2018, 2017, que hicieron una solicitud, que llegaron a Chile como turistas, ¿ok? Antes de que habilitaran la visa democrática y la visa consular de turismo para poder entrar siendo venezolano, ¿ok? Y esas personas nunca se regularizaron. Son personas que probablemente son sostenidas económicamente, dependen de alguien, y por ende esas personas claramente no vieron en su momento la necesidad de solicitar una visa. Esas personas se van a poder regularizar. Personas que tenían una solicitud de refugio y fueron rechazadas. Personas que tuvieron solicitud de refugio por 2-3 años, les llegó la resolución de rechazo y a partir de ese momento van a poder unirse al proceso de regularización para obtener una visa temporaria, que es la que otorga esta regularización migratoria. Personas que se les venció su visa anterior, la primera visa que tuvieron, y no solicitaron prórroga o permanencia definitiva. Personas que también tenían una prórroga, se les venció, no tienen la documentación necesaria para solicitar una permanencia definitiva, también van a poder unirse al proceso de regularización. Que tenían una visa aprobada y nunca estamparon porque le pidieron un documento. Ejemplo, la visa sujeta a contrato, cuando te la aprueban te piden que envíes a extranjería el certificado de vigencia de contrato para ellos confirmar o verificar que tú sigues trabajando con el mismo empleador. Pero ¿qué es lo que sucede? Mucha gente, mientras está en proceso, empieza a trabajar con otro empleador, desconoce que tiene que hacer cambio de empleador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que queda esa visa prácticamente en el aire porque nunca la estampaste y no solicitaste cambio de empleador.
Allí también vas a poder participar en el proceso de regularización. Y también corresponde para cualquier visa, estudiante, temporaria, cualquiera, que aún no tienes disponible el estampado o que lo tienes pero nunca lo descargaste, vas a poder unirte al proceso de regularización. Personas que también los mandaron a subsanar, es decir, hiciste una solicitud, te equivocaste en algún documento, Extranjería te notifica que debes de subsanar en 5 días hábiles, no lo haces, entonces allí es cuando queda desistida tu solicitud posterior a esos 5 días, no tienes los documentos para iniciar una nueva permanencia definitiva, por ejemplo, entonces puedes unirte a la regularización. Personas que tienen una solicitud de refugio vigente y quieran desistir de esa solicitud porque piensan que probablemente vayan a tener una respuesta negativa, entonces van a poder unirse también al proceso. Personas que tengan algún recurso administrativo en proceso, es decir, me rechazaron la visa y yo solicité reconsideración de esa visa. Generalmente el tiempo de respuesta puede tardar hasta 2 años. Si yo no quiero seguir esperando, yo puedo desistir de esa solicitud y unirme a la regularización. Otro caso también puede ser que tienes una visa sujeta a contrato y no trabajas con ese mismo empleador, no hiciste cambio de empleador, hace mucho tiempo dejaste de trabajar con el empleador de la visa sujeta a contrato, de ese contrato que ingresaste, entonces allí vas a poder participar en la regularización. Como les comento, son muchos casos, todos los casos son diferentes, por eso es que es importante conocer con detalle, de acuerdo a tu caso, si es válido o no para hacer una solicitud en el proceso de regularización. Ahora, requisitos que necesito para ello. Si soy mayor de edad, necesito sí o sí los antecedentes penales apostillados de mi país de origen. Si yo soy de Colombia, colombianos, si yo soy de Venezuela, venezolanos, etcétera, ¿ok? De la nacionalidad o del país de origen que seas. Hablando de los venezolanos, obviamente la solicitud de los antecedentes más la apostilla se hace de manera online, tarda aproximadamente unas 2 semanas y media, ¿ok? En que te lleguen los documentos. En la actualidad, a pesar de que hay un colapso con las plataformas y que pueda tardar un poquito el proceso, los antecedentes están llegando rápido, están llegando en menos de 10 días hábiles, una vez que haces la solicitud de la apostilla, ¿ok? Entonces, atentos con eso. Eso es el primer documento. El segundo es pasaporte vigente al momento de postular. Ojo con algo. Si yo tengo un pasaporte emitido, siendo venezolano, del 2013 en adelante, 2014, 2015, 2016, cuando hablo de fecha de emisiones del pasaporte, no de la prórroga, ¿ok? Porque recuerden que la fecha que aparezca en la prórroga es la fecha de cuando se emitió esa prórroga, no del pasaporte. Entonces, ¿por qué les digo que hay que estar atentos con esta fecha de emisión? Porque yo no sé si tengo que solicitar un pasaporte, no sé si la prórroga que tengo me sirve, etcétera. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque, pero dejando la idea de este documento de identidad es el pasaporte vigente tiene que ser del 2013 en adelante, esté vencido, no importa, para poder postular. Y por último, el tercer documento para mayores de edad es la tarjeta de turismo o el estampado de la última visa. En este caso, muchas veces han preguntado, ¿tengo que ingresar los dos? No. Si tú nunca has tenido visa estampada en el pasaporte o has descargado un estampado electrónico, tienes que agregar la última, la tarjeta de turismo que te entregaron cuando ingresaste a Chile. Si no está visible, entonces allí tienes que solicitar un duplicado de manera online, que es totalmente gratuito. Ahora, si ya yo tengo una visa estampada y se me venció o no solicité la segunda o solicité la segunda pero no quiero esa visa, sino que quiero desistir y solicitar esta temporaria por regularización, allí entonces es que tienes que ingresar el estampado de tu última visa. No importa si está en el pasaporte, también puede ser estampado electrónico. Vamos con un poco de música y seguimos con más información por acá por Maynave. Date cuenta. Conéctate con nosotros a través del +56 98598 3924. Conectados contigo radio. Conectados contigo radio. Volvemos a conectadoscontigoradio.com. Seguimos con más noticias. Seguimos con la regularización migratoria. Estábamos hablando de los requisitos para mayores de edad. Como les comenté anteriormente, tenemos los antecedentes penales del país de origen que tienen que estar apostillados. Luego hablamos del pasaporte vigente al momento de postular. Y también hablamos de la tarjeta de turismo o estampado de última visa.
Me retrocedo al documento correspondiente al pasaporte vigente. Personas que tengan un pasaporte que no sea del 2013 en adelante, ¿ok? Esté vigente o esté vencido, que tengan un pasaporte del 2012, 2011, 2010 y esté vencido, no tengan prórroga, tienen que solicitar un pasaporte nuevo para posteriormente solicitar las constancias en la embajada y posterior a eso solicitar el título de residencia en extranjería. Y cuando tengan el título de residencia o el comprobante que indique que cumple con los requisitos para el título de residencia, van a poder optar a la regularización, ¿ok? Les explico. Si yo no tengo pasaporte vigente del 2013 en adelante o esté vencido, yo necesito un título de residencia o por lo menos el comprobante que indica que yo puedo hacer la regularización sin ningún inconveniente, ¿ok? Ahora bien, ese documento que te otorga extranjería, tú lo debes de solicitar de manera online en su página web. Para yo poder optar a ese título de residencia me piden 3 documentos. Cuando hablamos de mayor de edad, piden el documento de identidad con el cual ingresó a Chile, ¿ok? Cédula Chile, cédula venezolana o pasaporte venezolano. En el caso de las constancias, piden 2 constancias. Una, la constancia de que tienes un pasaporte en trámite y la segunda constancia es de que estás imposibilitado de recibir pasaporte. Cuando nos vamos a la página de SODOC, que es la página de la embajada habilitada para descargar estas constancias y hacer la solicitud para que ellos te la legalicen y te la firmen, obviamente hay 2 constancias que hay que solicitar, ¿ok? La primera de ellas es la constancia de pasaporte en trámite y la segunda es la constancia de pasaporte en trámite para título de residencia. Ambas constancias son necesarias para que ustedes realicen la solicitud del título de residencia. Si no, al momento de solicitarlo con una sola, no va a ser válido, ¿ok? Eso por un lado. Cuando se trata de niños menores de edad, menores de 18 años, es complicado porque fíjate que piden las mismas 2 constancias. Y cuando se trata de solicitarle al menor de edad esta constancia de pasaporte en trámite, pide un documento de identidad, es decir, la cédula, ¿ok? Si yo no tengo, o el niño que es menor a 9 años no tiene cédula, eso es un inconveniente que hay actualmente y aún no se sabe cómo se va a poder resolver. Porque a pesar de que esto es problema o es un inconveniente que esperamos la embajada solucione, ya nosotros comunicamos a extranjería y estamos a la espera que nos digan cómo se van a poder solicitar esos títulos de residencia. Porque como no van a tener una segunda constancia, porque necesitan tener un documento de identidad y estamos conscientes de que cuando un niño nace en Venezuela no tiene cédula de identidad desde el inicio, desde que nace, como acá en Chile, entonces ya nosotros hicimos la acotación cómo es el proceso de que los niños no tienen documento de identidad, por ende es imposible que puedan tener esa documentación o esa constancia. Entonces, cuando ya lo sepamos, haremos un nuevo programa referente a ese documento. Ahora bien, entonces, antecedentes penales venezolanos apostillados, tarjeta de turismo si nunca ha tenido visa o en su defecto estampado de la última visa y por último el pasaporte vigente del 2013 en adelante. Hago una acotación aquí importante. Si yo tengo un pasaporte del 2013, 2015, no está vigente ahorita, ok, está vencido, la prórroga también se me venció, eso es un caso que podía suceder. La prórroga la tengo vencida o nunca tuve prórroga, ese pasaporte es válido para solicitar la regularización. Y cuando me pregunten fecha de vencimiento en el pasaporte, colocaría la fecha de la resolución 395, la fecha de vencimiento de esa resolución, ok, que sería 22 de abril del 2023. Si yo tengo un pasaporte, este sería un caso 2, pasaporte del 2013, 2015, 2014, etcétera, y el pasaporte tiene una prórroga vigente que se vence a lo mejor en 3 meses, el año que viene, etcétera, yo voy a poder postular y tengo que agregar tanto el pasaporte como la prórroga, ¿ok? En archivos diferentes, porque me los va a preguntar dentro de la solicitud. Y allí tengo que colocar, obviamente, la fecha de vencimiento de la prórroga que aún no está vencida. Ok. En el caso de los menores de edad, es lo mismo, pasaporte vigente o título de residencia, como ya les comenté, el certificado de nacimiento que debe estar apostillado. Uno de los problemas que había en el programa anterior era cómo hago si las solicitudes de apostilla están suspendidas. Esta semana, el día lunes, la embajada informó
que estaba habilitada la página para solicitudes de cita para la semana que viene. Eso quiere decir que actualmente puede ingresar y solicitar la apostilla de la partida de nacimiento. Ojo, tiene que estar ya legalizado en Venezuela para poder hacer la solicitud de dicha apostilla. También la declaración jurada de cuidado de expensas o tutoría del menor. Esta declaración jurada se hace en notaría, tiene que estar notariado, donde indica que el niño acá está al cuidado de un tutor o en su defecto representante legal o padre o madre. Y también la tarjeta de turismo o último estampado de visa. Repito, sobre aquellos niños que nunca han tenido visa, tienen que adjuntar la tarjeta de turismo. Y si no lo tiene actualmente porque está borroso, porque el papelito se deterioró, porque lo perdí, pueden solicitar un duplicado de manera gratuita en la página de PDI de manera online. Una vez solicitado, simplemente tienen que esperar como unas 24 horas que les pueda llegar para que con ese documento puedan postular a la regularización. Ahora bien, ¿cómo se hace el proceso? Vamos a hablarlo brevemente para luego responder sus preguntas. 1. La solicitud tiene que ingresar a la página de plataformas o trámites digitales de extranjería, que es trámites.extranjería.gov.cl. Quienes ya tienen RUT o cédula chilena pueden hacerlo con clave única. Recomiendo que lo hagan ingresando a su sesión de extranjería con su RUT y clave única. Quienes no tienen cédula chilena no pueden tener clave única, por ende tienen que hacer la solicitud sin necesidad de tener una sesión dentro de la plataforma, ¿ok? Eso por un lado. Una vez que ingresan a la opción que dice regularización migratoria 2021, lo primero que me va a decir es quiénes pueden postular, como información general de cómo es el proceso o qué necesitas para postular, y recomendaciones de una buena postulación. Es decir, que los documentos tienen que estar en PDF, que deben de estar legibles, que tienes que tener un correo activo para que allí te llegue el comprobante de solicitud en trámite, etc. Te van a hacer 3 preguntas importantes. La primera es, 1. Si entraste de manera regular por paso habilitado antes del 18 de marzo del 2020. Si tú entraste antes de esa fecha y cumples con las condiciones que te comenté en un principio, entonces allí tú vas a poder postular sin ningún inconveniente y tienes que colocar que llegaste antes del 18 de marzo. Si tú llegaste por casualidad el 19 de marzo del 2020 y no has solicitado visa, en este caso no puedes unirte a la regularización, sino que tienes que hacer como siempre se ha hecho, pagar una multa si te encuentras irregular y posterior a eso solicitar cualquiera de las visas vigentes, temporaria o visa sujeta a contrato. ¿Ok? Bien, la segunda pregunta es, y es la que a veces a mucha gente genera confusión, y es, declaro que al momento de postular al proceso de regularización me desisto de cualquier solicitud de residencia o recurso administrativo presentado ante la autoridad migratoria que se encuentre pendiente. Yo tengo que colocar que sí. Si yo coloco que no, la plataforma no me va a dejar seguir el proceso. Así que sí. Ahora, ojo con algo. Si yo estoy ahorita con una permanencia definitiva en proceso y yo quiero unirme a la regularización por desconocimiento, ¿ok? Me comentan que en esos casos, ¿cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el problema? Que si yo digo que voy a desistir y me uno a la regularización, ese trámite de permanencia definitiva se pierde, se anula, porque yo en la solicitud dije que quería desistir ese proceso. Por eso es que es importante que sepan si tienen o no que postular. Hay personas que, por ejemplo, un caso que tuve en estos días de una asesorada, ella le subsanó, pero subsanó mal la solicitud de definitiva. Y resulta que durante ese proceso ella me dice, no sé qué hacer porque me informan que no fue acogido a trámite porque me equivoqué con los documentos. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Yo le dije, tienes 2 opciones. O pagas multa y realizas una nueva solicitud de definitiva o te unes a la regularización, de acuerdo a cómo te encuentres actualmente. El caso de ella era que estaba trabajando con un contrato indefinido, tenía 2 años en la misma empresa, estaba muy estable y allí les recomendé y le dije, paga la multa y solicita definitiva. No pidas una nueva temporaria porque tienes todos los documentos necesarios para, a la fecha, hacer la solicitud. Diferente es que tú me digas ahorita, mira, me dijeron que no es acogida a trámite, pero me quedé sin trabajo y no tengo los documentos para solicitar la definitiva, no tengo quien me sostenga económicamente. Entonces allí sí solicita
la regularización, ¿ok? Adicional a que obviamente otra de las cosas es que aquel que tenga visa sujeta a contrato vencida o no hizo cambio de empleador, esto es una bendición para poder solicitar la temporaria y salir de esa visa sujeta a contrato, ¿ok? Entonces aquí cuando te preguntes desistir debes de colocar que sí. Y saber muy bien sobre todo cómo está el estatus. Inclusive dentro de la plataforma te pregunta cuando tú colocas sí o no. Ellos te recomiendan con una nota en particular que colocan de que verifiques el estado de tu solicitud, porque si tú crees que aún no ha tenido respuesta y cuando ingresas ya tienes una respuesta, allí puedes tomar otra decisión, probablemente diferente a la que ya tienes tomada en ese momento, de si vas a sacar ese estampado o vas simplemente a unirte a la regularización, ¿ok? A ver, la tercera pregunta es si declaras que toda la información es verídica y es verdad, es verídico y es obviamente lo que están pidiendo. Eso es muy, muy importante porque si no, la plataforma no te va a dar la opción de seguir la solicitud. Una vez que yo coloco esas 3 preguntas, vamos con lo siguiente, que sería empezar a llenar los datos que piden. Datos personales que corresponden a tipo de documento. Esto es muy importante. El tipo de documento, primero, porque me piden si es pasaporte o título de residencia. Yo tengo que especificar cuál de los dos, porque en base a esa respuesta vas a saber cómo sigue todo el proceso más adelante, porque si colocas pasaporte te va a pedir pasaporte, pero si colocas título de residencia te va a pedir adjuntar el título de residencia. Te va a pedir los datos, nombre completo, fecha de nacimiento, ciudad de residencia en el país de origen, por ejemplo, si vivías en Maracaibo, colocas Maracaibo, nacionalidad y fecha de nacimiento es muy importante también porque si es una solicitud de un menor de edad, al colocar la fecha, al seguir los siguientes pasos, los documentos o los datos que van a pedir posteriormente van a ser diferentes a un mayor de edad. Por eso es que es importante estar pendiente con la fecha de nacimiento. Luego de eso pregunta los datos de contacto, básicamente la región, comuna, dirección exacta donde vives y también teléfono y correo, ¿ok? Ahora, importante destacar que esta solicitud que vas a realizar, el correo tiene que estar bien escrito, porque si tú no tienes clave única y no lo haces con tu sesión de extranjería, entonces no puedes hacer una solicitud, no te va a llegar el comprobante de solicitud en trámite, ¿ok? No te va a llegar el comprobante porque al colocar mal el correo vas a tener ese inconveniente, ¿ok? Eso es muy, muy importante destacarlo, porque no te va a llegar al correo y no vas a tener el comprobante de que está en trámite. Así que ahora bien, señores, vamos con un poco de música y al regreso seguimos con el paso a paso de la regularización migratoria por Conectados Contigo Radio. Ya venimos. Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados Contigo Radio. Conectados Contigo Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. Conectados Contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento. Volvemos a Mainaveda Te Cuenta, regularización migratoria 2021. Estamos con el paso a paso. Paso 1, ingresar a la página de trámites digitales de extranjería. Paso 2, nos vamos con los datos que hay que llenar, las preguntas que hay que responder en un principio. Llenamos los datos personales y seguimos o quedamos, antes de ir a música, en los datos de contacto. Como les comenté, correo importante colocar el que corresponde, el que tengan activo, el que tengan siempre, que ustedes siempre estén pendientes de estar verificando que es todo correo que llega para que sepan con exactitud cuando una vez hagan la solicitud les llegue este comprobante sin problema, ¿ok? Ahora bien, paso 5. Llegamos ya a la documentación. Vamos por parte. Hablemos de mayores de edad y luego menores de edad. Lo primero, si te piden pasaporte, tienes que agregar o adjuntar el pasaporte. Recuerden que tiene que estar legible, que el documento no tienen que aparecer los dedos agarrando el pasaporte. Tienen que tratar de escanearlos, que se vean de la mejor manera posible. Si lo escanean con el celular, traten de tenerlo lo más estirado posible, que esté bien plano para que se pueda ver bien el documento, ¿ok? Te hace 3 preguntas, 4 mejor dicho. 1, si el documento está legible. 2, que aquí la gente se puede preocupar de lo que dice. Dice, el documento se encuentra vigente de acuerdo a lo señalado en la resolución exenta número 395 del 2 de febrero del 2021.
Aquí va a depender del documento. Por ejemplo, si yo tengo un pasaporte del 2013 en adelante, se venció en el 2018, no tengo prórroga, yo puedo utilizar ese pasaporte cuando me pregunte si está vigente de acuerdo al decreto o a la resolución exenta, mejor dicho, coloco que sí. Si fue prorrogado, coloco que no, porque no lo voy a tener prorrogado, dando este ejemplo de este pasaporte del 2013, vencido en 2018, ¿ok? Y que no tenga prórroga. Entonces, cuando le pregunte si fue prorrogado, coloca que no y le va a preguntar fecha de vencimiento del pasaporte. Recuerden, por la resolución exenta, como no está vigente, pero por la resolución sí está vigente, tiene que colocar entonces fecha 22 de abril del 2023, ¿ok? Luego, obviamente, si tiene prórroga, al yo darle que sí, me va a pedir que adjunte la prórroga si está legible y si está vigente. Si es, por ejemplo, un pasaporte del 2012, ¿ok? Es lo que hemos informado, pero oficialmente Extranjería no nos los ha dicho, pero dice que se puede. Si yo tengo un pasaporte del 2012 y tengo actualmente una prórroga vigente, ¿ok? Que se vence en el 2022, en el 2023, a finales de este año, lo podré usar para la regularización. Y allí coloco, ¿fue prorrogado? Sí. ¿Está vigente? Sí. Y coloco la fecha de vencimiento de esa prórroga, porque no corresponde a la regularización. Tengo que decir que no está vigente por regularización, pero que tiene una prórroga vigente a la fecha. Luego de eso, ahí cuando no tengo pasaporte, solamente me va a preguntar si tengo título de residencia y allí me va a mandar a enviar el documento. Fíjense que cuando llegas a este punto de no tener pasaporte y tener el título de residencia, puede que envíes dos cosas. Una, o el título de residencia, o dos, el documento de que el título está en trámite, ¿ok? Allí tienes que adjuntar ese documento y decir que está legible. Posterior a eso te va a preguntar la tarjeta única migratoria, que es la tarjeta de turismo, la que te otorgan en extranjería, en PDI, perdón, cuando llegas a Chile, que es el que tiene el sellito de entrada al país, ¿ok? Y también en caso de que ya tengas una visa estampada en algún momento acá en Chile, tienes que adjuntar el estampado de esa última visa que tuviste, ¿ok? Cualquiera de las dos te va a preguntar también si está legible y se adjunta. Luego te pregunta o te dice que adjunte los antecedentes penales. Aquí te hacen 4 preguntas interesantes y que a mucha gente le genera confusión una de ellas. La primera es si está legible, la segunda si está apostillado, la tercera si está vigente y la cuarta si tienes algún antecedente penal negativo. Como les comenté en el programa anterior y como he dicho en muchas de las asesorías, cuando hablamos de antecedente penal negativo, voy a poner un ejemplo que me dieron en extranjería. Por ejemplo, en Perú, la pensión alimenticia cuando no se paga, eso es un delito, ¿ok? Y eso aparece como un antecedente penal en Perú. Pero para Chile, para la ley chilena, no es un delito. Entonces, yo puedo tener ese antecedente penal en Perú, pero para Chile no lo es. Por ende, yo voy a poder solicitar mi regularización con esos antecedentes y cuando coloque yo que tengo un antecedente penal negativo, yo tengo que justificar cuál es ese antecedente penal. En el caso de los menores de edad, cuando te preguntan el pasaporte o título de residencia, cuando te preguntan, después de adjuntar también la tarjeta única migratoria, te dice que debes de agregar los datos del representante del menor, ¿ok? Y colocar el nombre completo y colocar la nacionalidad, así como también el número de identificación de su documento de identidad, ¿ok? También te va a pedir, como ya les comenté a los menores de edad, la partida de nacimiento apostillada. Y si está legalizada, debe de estar legalizada por el Consulado de Chile en Venezuela y luego por el Ministerio de Relaciones Exteriores acá en Chile. Si no está por ninguna de las dos, entonces tiene que estar apostillado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Tiene que estar legible y también apostillado es 2 de las preguntas que te hacen. Al mismo tiempo, también a los menores de edad le piden la declaración jurada emitida ante notario donde se indique que uno de los padres se encuentra al cuidado del menor. En este caso, tienen que adjuntar ese documento. Ojo con algo. A veces, en las notarías, depende del documento, sucede que la autorización del notario, que viene con un escrito, que son normalmente 2 o 3 líneas, no lo colocan en la parte delantera del documento, sino en la parte trasera, ¿ok? Entonces, en esos casos, es importante agregar ambas partes, ambas caras de la hoja,
porque si yo agrego solo la primera parte y en la parte de atrás está la autorización notarial y no lo agrego, por eso puede haber un motivo de rechazo, porque no va a aparecer la autorización del notario, ¿ok? Ojo con eso. Allí yo respondo si está legible, si está timbrado y firmado ante notario y si todos los documentos que he ingresado son veraces, ¿ok? Una vez terminado el punto para el menor de edad, aquí prácticamente terminaría su solicitud porque no tiene que pagar por la visa, ¿ok? Ellos están exonerados de pago de visa o derechos del pago de la visa, simplemente da a finalizar y su solicitud ya está en proceso. En el caso de los mayores de edad, sí tenemos que pagar por esta visa. Esto tiene un costo de $90 que en realidad se resumen a 63.140 pesos que se pagan en la misma solicitud de la visa. A diferencia de una visa normal que se solicita por Correos Chile, etcétera, ¿ok? Cuando se trata de visa por primera vez o una prórroga o lo que sea que se paga una vez esté aprobado, acá es diferente porque aquí tú lo tienes que pagar cuando la solicitud la realizas, ¿ok? Previo a la aprobación o rechazo de la misma. Una vez que te manda a pagar, ¿ok? En este caso tú seleccionas el banco. Como preguntaron hace rato en el live por gestión migrante, hay personas que no tienen cuenta acá en el banco, el que está haciendo la solicitud de la regularización, por ende puede usar cualquier otra cuenta que le permita poder hacer el pago sin problema. Una vez que yo selecciono el banco, allí me manda automáticamente a la Tesorería General de la República. Yo simplemente agrego en la cuenta del banco, coloco los datos, las coordenadas para hacer el pago. Es como una compra online sin inconveniente. Posterior a eso, me dice que el pago ya se realizó, ¿ok? Y puedo descargar un comprobante de transacción que me da la Tesorería General. Lo puedo descargar, lo puedo tener guardado en caso de que tenga problemas con el pago posterior a eso. Luego que yo le doy finalizar en la página de la Tesorería General de la República, me va a mandar a una pestañita que dice que están corroborando el pago, ¿ok? Eso puede tardar como unos 10-15 segundos. Posterior a eso, me va a decir el pago ha sido corroborado, pulsa el botón siguiente para avanzar a la siguiente etapa. Una vez que eso culmina, entonces yo le doy a la siguiente y me va a dar finalizar. Tengo que darle sí o sí a finalizar para que la solicitud se realice. Pero ¿qué ha pasado últimamente? Hay personas que me han escrito y me dicen, mira May, yo tengo problemas porque resulta, y a mí me pasó esta mañana con una solicitud que realicé de un asesorado, que cuando terminé de pagar y le di en la página de la tesorería finalizar, me descontó el dinero, pero me decía error, cuando me quería mandar nuevamente a la página de la tesorería, de extranjería. Ahora, en ambos casos, que me pasó esta mañana fueron solicitudes que se realizaron con la clave única. Por eso es que si tú tienes clave única, entonces es importante que lo hagas en tu sesión. Porque, ¿qué sucede? Si te sale error, ¿cuál es el punto que tienes que tener en cuenta? Primero, no entres en pánico. Yo entré en pánico hasta que resolví y pude ver cómo resolverlo. Y el tema es el siguiente. Te vas nuevamente a tu sesión de extranjería, ¿ok? Te vas a bandeja de entrada y en bandeja de entrada va a salir que tiene la regularización migratoria en proceso y le vas a dar a realizar. Cuando ingreses, ojo con esto, cuando ingreses va a estar todo ya ingresado. Lo que adjuntaste, los datos que colocaste, todo igual. Lo único que vas a tener que cambiar es la fecha de nacimiento porque te va a tomar el día que hiciste la solicitud, es decir, ese día. Entonces, si colocas ese día, el día de hoy, obviamente va a ser una persona que nació hoy. Y te va a hacer la solicitud como un menor de edad. Entonces es importante que cambies esa fecha de nacimiento y le des siguiente hasta que llegues en el momento del pago. Allí, ¿qué va a suceder? Que como ya el pago se hizo y se descontó de la cuenta, entonces allí me va a salir el pago ha sido corroborado y me va a dejar finalizar la solicitud, ¿ok? Eso es lo que sucede cuando tenemos clave única, hago la solicitud y me dice quizás error la página de la Tesorería General de la República. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Casos, ojo con eso, que han tenido problemas porque le debitaron el dinero, intentaron hacer lo que les estoy comentando y no les dio resultado, entonces escríbanme al correo o por acá por mensaje privado de Gestión Migrante para poder tratar de ver cómo se puede tomar en cuanto a la solicitud de esa regularización para que puedan tener todo en orden. Vamos con un poco de música y al final entonces ya venimos con las preguntas referente a todo este proceso de regularización. Ya volvemos.
perdiste uno de nuestros programas, puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Conectados contigo radio. Señores, seguimos con más información referente al proceso de regularización migratoria. Muchas de las preguntas que nos están haciendo por el live, una de ellas es: si yo estoy en solicitud de definitiva, ¿tengo que unirme a la regularización? No es necesario si tú sabes que tu solicitud está en proceso, si ya llevas un proceso bastante adelantado, si ya estás en el último trámite de esa solicitud, en la última etapa, ¿por qué te vas a regularizar? Si ya tú tienes una definitiva en proceso, para mí, o en mi opinión, sabes que hiciste todo bien y tienes todos los documentos bien, ¿por qué te vas a regularizar? Si probablemente la respuesta que recibas de la definitiva va a ser una aprobación, bien, vas a tener tu definitiva o tu residencia indefinida en el país, pero si tienes un rechazo, vas a tener una temporaria por un año más. Entonces, básicamente la misma temporaria que te van a otorgar por regularización. ¿Ok? Ahora bien, recuerden que cuando se trata de definitiva o de prórrogas de visa, existen tres cosas. Una, lo que es una no acogida a trámite. Dos, cuando te mandan a subsanar. Y tres, cuando hay un rechazo. Las tres cosas son diferentes, no son para nada iguales. A veces pasa que las asesorías me dicen: mira, May, yo me rechazaron la definitiva. Y en realidad lo que los mandaron fue a subsanar, no subsanaste y esa solicitud quedó prácticamente anulada, quedó desistida y tienes que iniciar el proceso de cero. Pero entendamos eso, que cuando hay un rechazo de definitiva, ¿qué es lo que viene con ello? Entonces es una temporaria por un año más, ¿ok? Ahora, también importante destacar que es lo siguiente. Cuando haces la solicitud, a ti te va a llegar al correo de manera automática dos comprobantes. Uno viene siendo la solicitud de permanencia definitiva en trámite, ¿ok? En ese comprobante hay dos cosas importantes. Uno, ese comprobante indica que estás en trámite de una solicitud. Y dos, es el permiso de trabajo, ¿ok? El permiso de trabajo no te va a llegar como otro documento. El permiso de trabajo está inmerso dentro de este mismo comprobante de regularización migratoria en trámite. Inclusive, el mismo documento lo dice. Cuando lees al final de donde están todos tus datos, dice que la presente autorización acredita la residencia legal y faculta al solicitante a ejecutar actividades lícitas remuneradas. En pocas palabras, poder trabajar sin problema, ¿ok? Vas a poder conseguir trabajo, ese documento te lo van a poder solicitar y está vigente mientras tienes una respuesta por parte del Departamento de Extranjería y Migración. Adicional a eso, el segundo documento que te va a llegar va a ser el desistimiento. Cuando tú desististe, ¿te acuerdas? En un principio, antes de iniciar prácticamente todo el proceso, ¿ok? Que empezar a colocar tus datos personales y todo, y te preguntas si desistes de algo pendiente. Eso te va a llegar también al correo. Una resolución exenta donde indica que tú desistes de algo que hayas tenido pendiente, o en su defecto, simplemente te va a llegar como documento único este desistimiento sin inconveniente. Repetimos sobre los pasaportes emitidos. Del 2013 en adelante pueden optar a la regularización colocando fecha de vencimiento 22 de abril 2023. Si yo tengo una prórroga vigente, tengo que colocar la prórroga o la fecha de ese pasaporte vigente, de esa prórroga vigente. Si es un pasaporte emitido del 2012 hacia abajo, debe solicitar pasaporte nuevo y luego de eso solicitar el título de residencia. Voy nuevamente, porque esto hay que repetirlo para que la gente pueda entender, porque es la pregunta más común durante todo este proceso. Si entré con cédula o si tengo pasaporte vencido del 2012 hacia abajo, ¿qué es lo que tengo que hacer para postular a la regularización? 1. Solicitar pasaporte en la página del SAIME. Recuerden que eso tiene un costo de $200. Cuando ingresan, solicitan es la cita a esperar que te llegue en algún momento de la vida, porque fecha exacta es imposible decir hasta el momento, ¿ok? Entonces, eso por un lado. Una vez que yo hice la solicitud en la página del SAIME, voy con lo segundo. Es en la página de sodoc.embabem.cl. Allí voy a tener que colocar... voy a tener que solicitar dos constancias, la constancia de pasaporte en trámite y la constancia de pasaporte en trámite para título de residencia, ¿ok? Esas dos constancias es importante que las soliciten y esas, una vez que las tengan,
van a hacer con la gente de Solvenex, que es una empresa privada que trabaja directamente con la embajada. Se tienen que contactar con ellos, ¿ok? Para que ellos, es Solvenex, si no me equivoco, solvenex@gmail.com, ¿ok? Para que se contacte con ellos directamente y les digan cómo es el proceso. Ustedes le envían el sobre con los documentos que piden a ellos lo envían a la embajada lo firma, luego Solvenex se encarga de legalizar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente allí, entonces ustedes, ¿qué es lo que hacen? Simplemente se van entonces al tener estos documentos, porque una vez que esté legalizado, Solvenex se encarga de enviártelo a tu domicilio. Una vez que tengas las dos constancias firmadas y legalizadas, allí es cuando las vas a escanear y vas a hacer la solicitud del título de residencia. El título de residencia se solicita en la página de extranjería de manera online, envías los documentos que te piden, al cabo de unos días te va a llegar al correo un comprobante que dice cumples con los requisitos. Inclusive ese comprobante te indica que cumples con los requisitos para el título de residencia y que ese comprobante te sirve para la regularización migratoria 2021. El comprobante claramente te lo dice, así que por ese lado no vas a tener ningún problema, ¿ok? Y allí, ya una vez que tengas ese comprobante, más los demás requisitos, recuerden que tiene que estar vigente, sobre todo los antecedentes penales venezolanos, que tienen que estar apostillados, que duran solo 90 días de vigencia. Si ya está a punto de vencerse, mi recomendación es que hagan la solicitud sin ningún problema del antecedente nuevamente. Recuerden que es gratuito, es online. No tienen que pagarle a nadie para que lo hagan. Inclusive en venezolanosenchile.cl tienen un paso a paso de cómo hacer la solicitud de dichos antecedentes. También es importante destacar, como les comenté, que este proceso, cuando se trata del título de residencia, entre el trámite de que te legalicen las constancias que solicitas en SODOC y entre el título de residencia pueden pasar aproximadamente unos 2 meses y medio. Eso quiere decir que a pesar de que tardan varios meses, tienes chance hasta el 17 de octubre de este año para unirte a la regularización. Por ende, tienes tiempo suficiente para poder participar sin ningún inconveniente. Preguntas breves que nos hicieron y luego termino de responder preguntas en el live. 1. ¿Sin pasaporte puedo participar en el proceso? Sí, siempre y cuando tengas el título de residencia. 2. ¿Todos debemos participar en el proceso? No necesariamente, va a depender de tu solicitud o tu estatus actual en el país, de cómo estás en proceso y de si, obviamente, si estás irregular, esto te va a permitir estar regular en el país y tener una residencia temporaria por 1 año para posteriormente solicitar la permanencia definitiva. Tercera pregunta, ¿es para todas las nacionalidades? Sí, esto no solamente es para los venezolanos, sino para cualquier persona que se encuentre irregular y sea extranjero, obviamente. Si tengo multa, ¿qué hago con ella? La regularización migratoria permite que las multas estén exentas. Es decir, que si tienes una multa pendiente, no hay necesidad de pagarla para poderte unir al proceso de regularización. La partida de nacimiento tiene que estar apostillada, sí, para que pueda tener validez. Cualquier documento para que pueda tener validez en Chile, si no es emitido por Chile, tiene que estar apostillado para que pueda ser válido, en este caso para la regularización. ¿Puedo entrar y salir del país durante el proceso? Yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si yo estoy en proceso y me equivoqué al hacer la solicitud, pero desconozco que me equivoqué, entonces, ¿qué puede suceder? ¿Cuál va a ser el inconveniente? Va a suceder que si la solicitud me la rechazan y yo me encuentro fuera de Chile, yo no voy a poder entrar nuevamente. Voy a tener que solicitar una visa consular para poder entrar nuevamente al país. Y esto equivale para cualquier solicitud, no solamente regularización, para permanencia, para prórroga de visa, para cambio de empleador o cualquier solicitud que ya esté acogida a trámite y que esté en proceso y posteriormente me indiquen que no fue acogida a trámite o me mandan a subsanar y no lo hice, o es rechazada, entonces hay que estar atentos con eso. No voy a poder entrar y voy a tener que solicitar una visa consular. Y por último, ¿para quién no aplica la regularización? 1, para personas que entraron por paso no habilitado, ellos no pueden unirse al proceso de regularización. Y para personas que tengan un proceso de, por ejemplo, permanencia definitiva, prórroga de visa, que no quieran unirse a la regularización, sino que simplemente quieran seguir su proceso como va, también lo pueden hacer. Recuerden que para más información están las fuentes oficiales. Yo en los próximos días debo de colocarles en venezolanosenchile.cl el correo correspondiente, el paso a paso sobre cómo solicitar
la regularización, el paso a paso también de cómo solicitar este título de residencia, cómo es el proceso para llegar hasta el título de residencia, eso y mucho más lo voy a tener en nuestra plataforma. Los que están en el live conectados, no se me vayan, que vamos a seguir respondiendo preguntas, pero por el momento nos despedimos nosotros el día de hoy, no sin antes recordarles que estamos bajo la dirección, producción y locución de Maylin Naveda y también en los controles a Omar Ángel Duque. Nuestros queridos aliados comerciales, los amigos de Buen Pan. Si te provoca un rico pan francés, pan de piñita o pan de queso, entonces corre a la cuenta de buenpan.cl y disfruta del rico pan venezolano. Consulta el servicio delivery al +569 36780163. Panadería Buen Pan, calidad y sabor siempre. También a nuestros amigos de Migrantes Sociedad Financiera, que son tu mejor opción para obtener financiamiento en Chile. Con tasa fija, sin cobros de mantenimiento, seguros ni comisiones, puedes postular a créditos para autos, motos, títulos universitarios correspondiente a la reválida, garantía de arriendo, salud, remodelar tu casa, tener un emprendimiento y mucho más. Para más información, postula en www.migrante.com o también busca información en @migrantesf. Señores, nos despedimos por el día de hoy. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Nosotros seguimos por el live en Gestión Migrante. Chao, chao. Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados Contigo Radio. Conectados Contigo Radio. En Instagram, Facebook y Twitter.